Esta tarde me da una gran alegría que haya aceptado venir a este estudio Viviana Belsazo, reportera, conductora, columnista del diario La Razón y escritora. Tú cubres todos los frentes, Viviana. ¿Cómo estás? Muchas Hola, Joaquín. Venir. En verdad es un placer y un gusto poder estar contigo, que siempre te he admirado, me encanta el trabajo que haces y además de todo con toda tu audiencia. Sí, ahora no viene ni de reportera, ni de conductora, ni de columnista. Ahora viene de escritora porque estás presentando un libro, Viviana. Hoy lo presentas. Hoy lo presento en la FIL de Minería a las 7 de la noche. Es un libro, usted conoces mi trabajo, hemos hecho siempre a lo largo de muchísimos años, junto con Jorge Fernández, trabajo de investigación, muchos temas de seguridad nacional, narcotráfico. Sí, muy fuertes. Cosas muy fuertes, y de repente decidí, hace ya un par de años que quería hacer algo que te nutriera el alma. Y qué mejor que hacerlo que escuchar ciertas historias de personajes muy importantes que han marcado historia, en cómo han vivido ellos y cómo han vivido la historia y qué te pueden contar. Y eso es precisamente lo que he buscado, hacer muchas entrevistas de vida por las cuales acabas descubriendo cosas de la historia realmente importantes contadas de viva voz o de los personajes o de los familiares de estos, con quien platicas. Y entonces hiciste las entrevistas a quiénes, cuentan. Bueno, en el libro están de todos. Hay muchísimos intelectuales, están desde Héctor Aguilar Camín, Francisco Martín Moreno. Tú te escapaste, pero ya para la próxima no te vas a escapar. Tú que tienes una historia tan rica y de reinventarse, tan maravillosa, Joaquín, también la tenemos que contar pronto. Y en el libro están, ahí vienen desde políticos, desde el presidente Peña Nieto, pasando... ¿El presidente también? El presidente viene también en una entrevista personal. No, expresidente, pues. El expresidente Peña Nieto, pero vienen también, te digo, el agregado del FBI, que tiene una historia fantástica. Me imagino. Y te voy a platicar un poco, por ejemplo, esta historia. Llego con él, pido una cita por un tema personal, de cuestiones ahí que teníamos, y me siento con él y empezamos a platicar, y de repente me dice, tenía muchas fotos del abuelo, se veían que eran fotos de la época de la Revolución Mexicana, y le digo, ¿quién es? Me dice, no, era mi abuelo, que mi abuelo fue colaborador de Pancho Villa. ¿Cómo crees? Tu abuelo fue colaborador de Pancho Villa, y empieza a platicar que también fue policía aquí en México, que fue quien hizo uno de los primeros manuales de la policía de tránsito que tenemos aquí. Entonces, una historia muy interesante, y también coincide que su otro tío abuelo fue quien inventó la máquina de la tortilla. No me digas, y es el delegado, es el agregado, el agregado hasta el año pasado del FBI en México, que además de todo, tiene un papá que fue militar, trabajó en los Estados Unidos, en Canadá, pero es una historia bicultural muy linda. Sí, imagínate que su tío abuelo estadounidense inventó la máquina de... No, era mexicano, era la parte mexicana. La parte mexicana. Porque él tenía la familia de la madre era mexicana, la familia del padre era estadounidense. Y ahí encuentras esta historia bicultural que es divina. Por ejemplo, la historia de Héctor Aguilar Camín te empieza a platicar como en los años 40 surge este boom de la madera en Chetumal. Había gente muy, muy rica, porque platicaba que los madereros en ese entonces podían ganar en una temporada hasta $1 millón. De aquellos dólares. Pero también que se empieza a perder, y una vez que era un negocio que podría ser un poco sacrificado y azoroso, y si de repente no les iba bien, perdían absolutamente toda la fortuna. ¿Qué es lo que le pasa a su abuelo? Y su padre, cuando empieza a perder toda la fortuna, se da cuenta que quiere buscar un negocio semejante, igual de grande, y no lo encuentra. Y es el momento en que lo deja de ver muchísimos años, deja a la mamá. Yo creo que muchas veces pudiendo leer este tipo de historias te das cuenta que hay que aprender. A ver, muchas veces puedes fracasar en la vida. Si no vas a tener este negocio millonario, no pasa nada, pero no te puedes dejar perder tú y perder familia y perder todo lo que tienes. Y lo perdió. Y años después ya... Un día llegó y tocó. Lo buscó él. Muchos años después, para reconciliarse con él, para que el padre se fuera tranquilo y él también. Es una historia también similar a la de Rafa Pérez Gay, que también tiene un abuelo muy, muy rico, que él dice que ya no conoce esa fortuna, pero que era una fortuna inmensa, y se tienen que hacer, la familia se tiene que reajustar, y empieza en una vida muy cultural también, Rafa Pérez Gay, y también tienen esta historia que también escriben de los padres, todo lo que te impactan, todo lo que aprendes de ellos. Sí. Y bien, cuéntame de alguien más, ¿no? ¿De quién te cuento? Por ejemplo, otra entrevista, y eso por temas de los que trabajamos que me gustó muchísimo, fue la del hijo de Pablo Escobar.
Ah, sí. Y el hijo de Pablo Escobar te dice que vive en esta doble vida, ¿no? Porque es hijo del mejor padre, que Pablo Escobar fue un padre extraordinario con él, pero del peor bandido. Me decía, es que ¿cómo puede estar mi padre conmigo, abrazándome, queriéndome, sabiendo yo que voló un avión? Sabiendo yo que ha sido el causante de la gran crisis de seguridad en Colombia. Pero también puedes aprender a través de la historia de Pablo Escobar, narrada a través del hijo, que te dice también la soberbia acaba con la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que mató a Pablo Escobar? Lo que lo puso en el ojo del huracán. Tenía negocios millonarios. Empieza con el tráfico de la droga cuando todavía no existía el querer estar dentro de la política y volverse diputado. En el momento en que sale de su guarida, de sus negocios, de trabajar en el anonimato y se vuelve público, es donde empiezan todas las desgracias de la familia y donde empieza a generar toda esta violencia, porque antes de eso simplemente se empezaban a traficar drogas, es más, no sabían ni lo que iba a hacer. Sí, porque era un negocio floreciente, ¿no? Un negocio floreciente, y entonces, bueno, si lo empiezas a leer, dices, tampoco hay que dejarnos llevar por la soberbia y por tratar de mostrar demasiado lo que tienes, porque ahí en ese momento es donde pierdes. Estoy hablando con Viviana Belsazo, que es reportera, conductora, columnista del diario La Razón, y lo está presentando su libro muy personal con Viviana Belsazo. Esto que acabas de recordar de Pablo Escobar, qué bueno que lo mencionas, porque luego se olvidan las cosas, ¿sí? A ver, Pablo Escobar fue diputado en Colombia. ¿Fue diputado en Colombia? Sí. Y luego dices, ¿pero cómo? Bueno, a ver, pero ¿cómo puede ser si ahora en este momento tenemos en la Cámara de Diputados a varios que están ligados con la guerrilla, incluso en la Cámara de Senadores? Bueno, ahí los ves. Y además operando como tales, ¿eh? Por supuesto. Es que la historia se repite, por eso hay que conocerla. Por eso me ha gustado tanto meterme a descubrir esta parte que muchas veces no la hacen tan pública. Sí, yo lo entiendo, porque yo siempre he procurado, pues sí, de mi trabajo sí, lo que sea. Pero yo cierro la puerta de mi casa y nada, ¿sí? Nada, yo nunca le he abierto las puertas de mi casa a una revista, ni las puertas de mi corazón, ¿cómo dicen? ¿Sí? Se sinceró con nosotros, y no. Este libro no trata de que los personajes se sinceren, lo que trata es que cuenten su historia de la cual puedes aprender y de la cual puedes tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, creo que de mis historias favoritas, de mis entrevistas favoritas, han sido, por ejemplo, la de Paco Martín Moreno y la de Javier Velasco. Ellos también tienen muchas cosas en común. Para empezar, fueron estudiantes que les costó muchísimo trabajo en la escuela. Paco Martín Moreno te dice que reprobó primaria, creo que, no sé, ya que no me oiga porque me va a regañar, pero muchas veces reprobó primaria. Y le decían, ¿qué vas a hacer? Y le decían, cámbialo de escuela. O sea, no tiene que estar en esa escuela rígida y estructurada. Y miren lo que se convirtió. Y mira lo que me mandó hoy justamente el Ladrón de Esperanza. Sí, esta novela política de Francisco Martín Moreno, Ladrón de Esperanzas. Hoy me la acaba de mandar. Que además de todo prologa el libro. Ah, fíjate. Entonces, o sea, ¿no se le daba a la escuela? No se le daba a la escuela, pero sí tuvo una gran virtud. Paco Martín Moreno trabajaba y era muy exitoso dentro de Pemex. Y decía que iba a trabajar y que le corría a tole por las venas cada vez que tenía que llegar a la oficina, que no era lo que quería, que no le gustaba. Y de un día para otro, con un salario muy alto, un sueldo fijo, prestaciones, hijo, y creo que una hijita chiquita, esposa, decide que lo que quiere él es ser escritor. Y se tarda un año en sacar su primer libro. Cuando todo el mundo le decía, no vas a lograr nada, no vas a hacer nada, ¿cómo dejas lo políticamente correcto, lo establecido y lo seguro para buscar suerte y probar suerte? Y lo logra. Lo que pasa es que Martín Moreno, Paco, tiene una gran visión de largo plazo. Porque imagínate cómo ya ni estaría en Pemex. No, seguro. Digo, eso se llama visión. ¿Tú no crees que hubiera subsistido? Obvio, no. La vio venir. Y se proyectó a 30 años adelante y dijo, no, voy a poner a trabajar ahora. Y por ejemplo, ¿Y de Javier qué me decías? Javier también tuvo una infancia difícil y además de todo dice que sus padres eran unos rebeldes. Entonces, grandes personajes. Su madre, la madre de Javier Velasco, que también me presenta el libro, le decía, no ha nacido quien me mande. Aquí se hace lo que yo quiero y no ha nacido quien me mande. Yo me suena. Así crecí yo. Así, con una madre fuerte, pero también te hizo fuerte. Sí. Pues unos días sí y otros. Bueno, y por ejemplo, Javier te cuenta que él fue un niño que él se sentía un poco inadaptado en la primaria, porque era diferente a todos los demás, que le gustaban
distinto tipo de música que no hallaba, que cuando tú estás en la primaria tienes que pertenecer a cierto grupo y tienes que hacer todo igual, y si no, desentonas. Pero que años después va creciendo, entra a la secundaria, entra a la preparatoria, y ahí el ser diferente te hace que llames la atención. Y él empieza a hacer distintas cosas para llamar la atención, entre ellos que dentro se mete a un panteón y agarra un fémur, y eso lo adaptó para que fuera la palanca de velocidades de su coche. No, pues sí. Sí. Saludos, Javier. Sí era diferente. En fin, Viviana, entonces hoy a las 7 de la noche... 7 de la noche, te voy a platicar rapidísimo, nomás de Alberto Ruiz Sánchez. Él te habla de todo lo erótico, y sobre todo cuenta que para poder tener una buena relación con la mujer, lo cito a él, no lo estoy diciendo yo, no me vayan a regañar después, dice que los hombres mexicanos están muy mal educados. ¿Por qué? Que porque tienen que aprender a escuchar, a ceder, a estar y apoyar más a su pareja para poder tener una buena relación. A ver. ¿No? ¿No coincides? Sí, no, por supuesto que coincido, vamos. Coincido a ojos cerrados porque lo acabo de escuchar. No te digo en dónde. Y bueno, pasan historias, por ejemplo, también de políticos. Ahí, por ejemplo, vemos a René Juárez y a Ricardo Monreal. René Juárez vendía camarones en la playa. Personajes, ¿no? Ricardo Monreal vendía chocomiles, como dice él, y en el mercado es donde conoció a su esposa, que tenía un puesto también ahí en el mercado. Bueno, son un sinfín de historias que hay aquí adentro, que creo que lo más bonito, y te voy a contar, es que viene el libro y la película. Yo les aconsejaría primero leer el libro y después viene la película, porque cada entrevista va acompañada del símbolo QR y puedes ver la entrevista en video. ¡Ay, qué maravilla! Pues felicidades, de verdad. Eso nunca se nos había ocurrido, ¿verdad, Jorgito? La verdad que no. Mira, y hablando de mi historia muy personal, aquí está Jorge. Así que tienes la tuya, ¿eh? Que también tiene su historia personal. Sí, no me entrevistó. Sí. No, yo también así. Sí, dice, Jorge Fernández Menéndez. Es que no lo podía entrevistar porque iba a salir parte de mi historia muy personal, entonces... No, pero la historia de Jorge es cañona, la historia de Jorge es impresionante. Es una novela. Es todo el tema de cuando había real represión en la dictadura argentina y cómo logra salir y cómo llega a México con una maleta a la colonia Nativitas y logra todo lo que ha logrado a lo largo de este tiempo, porque en la mitad de esa maleta había puros libros. Y su asilo. Esa es otra historia. Así es. En fin. Pues muchas gracias, Viviana Versaza. Entonces, repítenos, hoy a las 7 de la noche. Hoy a las 7 de la noche en la Feria de Minería se presenta este libro. Me acompañan el maestro Raúl Quintanilla, Rafa Pérez Gay, también Javier Velasco. Rafa. Javier también. Y es un libro que me edita Ediciones Calle Arena y me lo sella también Círculo Editorial Azteca, con Arte y Cultura de Grupo Salinas. Entonces ha sido un trabajo en conjunto muy lindo. Sí, bueno, felicidades. Muy personal. Con Viviana Versazo. Muchas gracias a ti, Joaquín. Muchísimas gracias a todos ustedes. Si me pueden acompañar hoy, bueno, estaré muy feliz. 7 de la noche, Feria del Libro en Minería. Allá en el Palacio de Minería, por supuesto, frente al Caballito. Por supuesto, ahí nos vemos. Gracias, muchas gracias.